Hoy, martes 12 de mayo del 2026, vamos a hacer unas historietas de cómo evolucionaron nuestros ancestros, es decir, los primeros pobladores conocidos de nuestras islas, y posibles razones que dieron origen a que nuestras islas fueran habitadas por etnias. Y también aclarar que ayer se publicó uno de las reflexiones que hacemos, son muy buenas. Hablamos mucho, pero son buenas las reflexiones. Porque viendo el mercado de la comunicación, poco esfuerzo se hacen por agregar algo al conocimiento de nuestras poblaciones, porque el objetivo no es que ellas se enteren de manera objetiva de los acontecimientos, sino de narigonearlas. Cuando decimos narigonearlas, es igual como hacen los bueyeros, los que aran la tierra con bueyes, con toros viejos, con mucha fuerza, le ponen un arado detrás y uno yunque y van dos bueyes delante, y el bueyero, el domador de los bueyes, el que los orienta, lo arrea por los caminos de surcar las tierras para que se pongan productivas y renovarle sus cualidades y propiedades beneficiosas para las semillas que habrán de ponerse a germinar y nos ofrezca luego la madre tierra, la Pachamama, los frutos que comemos, y así nos alimentamos. Pero no ha habido un interés hoy y en todos los tiempos de que las poblaciones se eduquen sobre la base de que le lleguen informaciones correctas, sino que le distorsionan las realidades, porque de esta manera es uno de los mecanismos que usan las élites gobernantes de cualquier época del ser humano para dominar a su antojo y su beneficio a las poblaciones. Bueno, y en esas reflexiones de ayer que las repiten de manera automática, se habló de una deuda que el gobierno heredó de los gobiernos anteriores, de unos terrenos donde se construyó aquí en Santiago el Botánico. Y ya esas deudas en su mayoría han sido saldadas. Así que para que no vayan a creer que son noticias de desinformación, para que hoy día, sino recuentos de las publicaciones que se hacen, para que la gente vea que siempre más o menos mantienen a la población con los mismos temas. Poco se habla aquí de las grandes guerras que se están librando en el África. Hay países del Asia que están en guerras, potencias asiáticas como Pakistán, la India, que permanentemente hacen escaramuzas y son naciones que tienen poder nuclear, es decir, ya han logrado fabricar bombas atómicas. Y no se ha acabado el mundo por eso, no sé cuál es el show de Estados Unidos, pero que sí, que lo sabemos, que es el petróleo, que son las riquezas de esos pueblos, porque Irán ha pretendido desarrollar a su máxima expresión todo el conocimiento posible y el uso y dominio del uranio, que es un mineral radioactivo que se usa para fabricación de artefactos que sirven a la humanidad en el orden científico de las ciencias médicas y la ciencia de las industrias para la producción
y también para el desarrollo de las armas. Se usan todas estas materias primas, minerales, radioactivas, que donde quiera que están los imperios quieren dominar esas naciones, esos pueblos, para arrancarle de cuajo la propiedad de esas materias primas, de esos minerales, y para el usufructo exclusivo de la potencia y el uso de ellas para hacer daño en la humanidad. Hoy pues trataremos de cómo nuestros pueblos se han visto envueltos en todo lo que tiene que ver con la dominación de las élites que han logrado mantener el dominio del avance que han experimentado sus naciones, sus pueblos, sus aldeas. Y efectivamente aquí en los territorios que nosotros habitamos, le llaman hoy América, es un nombre de uno de esos tramposos europeos que invadieron estos continentes, estas tierras, para apoderarse de ellas, subyugar a las civilizaciones de entonces, por entender esas civilizaciones que no necesitaban más armamento que lo que ellos poseían para debatirse uno con otro el dominio de los territorios. Llegaron esta gente de Europa y ya saben, pues trataremos de hacer un recuento de lo sucedido históricamente en nuestras islas y continentes de nuestros ancestros, es decir, nuestros primos, parientes de nuestros antecesores. Lo más probable es nuestros aborígenes, taínos y caribe y otros, fruto de la dominación imperial que se desarrollaron en el norte y sur del continente, es decir, lo que hoy llamamos, que no se llamaba así, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe, que es donde nosotros vivimos. Se desarrollaron civilizaciones de nuestras etnias que ejercían un dominio terrible sobre las aldeas, las etnias de los diferentes rasgos que tenían estas etnias, porque los rasgos obedecen a la civilización en que se vive en ese momento. Para entonces, pues, los rasgos eran muy adecuados a las poblaciones que se habían vuelto en naciones desarrolladas y tenían el dominio de las demás etnias, y todo el mundo tenía que sujetarse a la voluntad de los mandamás de entonces. Parecido a lo de ahora. Claro, esas etnias rebeldes no aguantaron esa dominación, emigraron, los taínos, los caribes y otros, y poblaron parte del continente, como en Colombia, en Venezuela, y de ahí emigraron en sus canoas con los vientos marinos y los vientos propios del planeta, que permitían navegar de tiempo en tiempo de un lugar a otro, bordeando siempre todas las costas de esos territorios. Y nosotros fuimos poblados por los taínos, por los caribes, igual que Venezuela, igual que otras islas de nuestra región, y ellos, de acuerdo a sus capacidades, desarrollaron entonces la posesión, el dominio de los territorios, y lo transformaban para el sustento de su vida y la convivencia con la naturaleza, en lo que alcanzaron niveles culturales que le permitían a ellos el desarrollo de obtener todo lo que necesitaban para su convivencia y alimentación de sus hijos, de sus familias. Y pues ya tenemos noticia de cómo eran los alimentos en nuestras islas, pero se negaron a ser dominados por esas naciones
que se desarrollaron en Sudamérica y en Norteamérica, ya que tenían otra forma de vida y otro tipo de accionar para subsistir en lo que serían sus respectivas localidades que le permitieron a ellos desarrollarse. Así que nuestros aborígenes y otros, fruto de la dominación imperial que se desarrollaron en el norte y el sur del continente, obligaron a emigrar a otros lugares tribus que no se adaptaron a los avances para entonces que se había alcanzado. Las civilizaciones que hasta hoy son estudiadas y donde aún prevalecen desconocimientos del auge y sucesión de las que se tienen vestigios de cómo surgieron y cómo desaparecieron. Y lo más probable, esto dio origen a grandes migraciones que poblaron grandes partes de nuestras islas, y es así como surgen la necesidad, ansia y angurria de grandes naciones insaciables con aptitudes descomunalmente diabólicas con el objetivo de dominar para saquear sus riquezas, aunque hay civilizaciones de otros continentes que prefirieron no interferir con las civilizaciones que por los mares hicieron contacto, como el caso de los vikingos, el caso de los chinos, que los vikingos estuvieron aquí hace decenas de siglos, y los chinos también estuvieron por aquí, por estos lares, y al entender que no hubo afinidad ni en la comunicación ni en el trato, porque eran muy ariscos, ya parece que habían sido ultrajados por alguna que otra civilización que estuvieron merodeando estos territorios, pero luego de que no pudieron ni los chinos ni los vikingos establecer contacto armonioso con la civilización, prefirieron seguir sus caminos en sus grandes naves, que por doquier que iban caminando, uno era un poco más agresivo que otro. Por ejemplo, los vikingos eran muy agresivos, los chinos eran amistosos, y el objetivo de los chinos eran los comercios, los negocios, que ya para el siglo XII habían alcanzado un nivel de intercambio comercial extraordinario y abastecían al mundo entero, igual que hoy, igual que lo que está sucediendo hoy. Miren que hay mucha similitud en todo esto, por lo que imperios muy poderosos tenían un sentido humano del intercambio, de las relaciones humanas. Y cuando no había conectividad entre una civilización y otra, preferían seguir adelante y no interferir en el desenvolvimiento. Pero los europeos, que surgen como potencia sobre la base de guerrearse, matarse uno contra el otro, todos esos países que hoy conocemos con nombres que antes no existían, eran otros nombres, y luego del Imperio Romano, que desarrolló bastante ese continente, surgen otros imperios, el Imperio Bizantino, que es ya el declive final del Imperio Romano, un imperio que duró siglos para terminar de derrumbarse, y hasta el día de hoy siguen dominando parte del mundo, porque sus leyes, sus formas de gobernanza, de la religión que sustituyó las creencias que tenía el Imperio Romano originalmente, y luego ya al final del dominio del Imperio Romano, el bizantino, e impusieron una religión al mundo que hasta hoy día es la que prevalece, y mantienen todos los pueblos subyúdice de la creencia que de ahí se desprendió hace tanto tiempo, y efectivamente sus condiciones de dominación eran agresivas. Los europeos, en su afán de expandirse por el mundo, llegan a estos pueblos, como decimos aquí, de manera llana, llegaban a los pueblos señalando, castrando y matando.
a las poblaciones para adueñarse de los territorios y de sus riquezas e imponer su cultura hasta el día de hoy, que es lo que conocemos como el Imperio Occidental, el cual lo encabeza Estados Unidos, que es el gendarme de ese gran imperio que ha mantenido a la humanidad en vilo, con actitudes descomunalmente diabólicas, con el objetivo de dominar para saquear sus riquezas, aunque hay civilizaciones de otros continentes que prefirieron armonizar y al no poder, siguieron su camino, soltaron en banda a la civilización que habían conocido. Como decimos por aquí, lo soltaron en banda. Si no se preocuparon, siguieron. Bueno, y esos chinos y esos vikingos, pues tenemos que agradecerles que no interfirieron con el desenvolvimiento natural y el desarrollo propio de la realidad que ellos vivían para entonces, de las civilizaciones que ya existían en este continente. Las respetaron. Pero los europeos, por su forma de ver el mundo, y que se dieron cuenta de las grandes riquezas que en las entrañas de estos pueblos y de estas tierras fértiles, además, se escondían y tenían toda la capacidad de explotarla para el beneficio de esas civilizaciones, lo cual lo lograron diezmar las civilizaciones que encontraron en estos territorios, la exterminaron, la subyugaron, la mantuvieron en la más inhumana pobreza, le hicieron creer por todo lo menos posible que eran seres humanos inferiores y que por tal razón tenían que estar al margen de las acciones que cometían en esos países supuestamente civilizatorios, entre comillas, no eran más que asesinos que salieron a buscar riquezas. Y uno y otros, por su formación, su descendencia, por su manera intrínseca de ser, se mataban por el dominio de estas tierras, luego de haber cercenado las civilizaciones que encontraron. A bayonazo limpio, a tiro limpio, a cañonazo limpio, porque ya ellos dominaban los cañones, dominaban los fusiles e impusieron las reglas del juego, de las reglas que todavía hoy hablan, que deben cumplirse para ellos seguir dominando el mundo. Es de eso que se trata, es de eso que habla Donald Trump. Es de eso, de imponer sus reglas para seguir dominando el mundo. Bueno, conocieron la civilización, conocieron sus debilidades, las que tenían para entonces en materia de defensa, y aprovechando esas debilidades, actuaron con un salvajismo nunca visto, hasta el despojo de las riquezas, de los avances científicos, culturales, deportivos, y toda la civilización subyugadas, destruidas y suplantadas por la civilización europea, y alrededor de 6 siglos de dominación, de explotación, de subyugar y pervertir a nuestros pobladores. Y hoy esa es la herencia que tenemos y conocemos, y por eso nuestros pueblos viven un desasosiego que no tiene parangón en la historia de la humanidad, donde todo se ha perdido, porque la degeneración moral de esos imperios que se debatían en estas tierras europeas habían llegado a un declive sin parangón en lo moral, en lo material, y pervirtieron todas estas tierras.
al subyugar y alienar a sus pobladores. Ya para el siglo XIX surge una potencia dentro de los territorios dominados por Europa, ubicado en el corazón mismo de las colonias que controlaban, unas 13 colonias que controlaba Inglaterra, en el norte, en el centro norte de América. Reitero, un nombre que se le puso a estos territorios de uno que se robó las propiedades intelectuales de otro porque se vivían robando, así como el Juan de la Cosa, que todo lo que encontraron aquí escrito, manuscrito, expresado en figuras, en figurillas, de arcilla, de otros materiales, de oro procesado. Oye, cuando se logra tener la capacidad de procesar oro es porque la civilización ha avanzado enormemente. Y todo el procesamiento del oro de esas etnias de aborígenes que dominaban y habitaban nuestros territorios, que precedieron civilizaciones anteriores que no se han conocido la fecha y que aparecen vestigios de cuando en cuando y lo tapan para que no se hable más de ellas. Porque se supone que ahí en la isla de Cuba hay ciudades hundidas ahí y empezaron a escudriñar y parece que se encontraron. Sería con algo, como dicen, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y salieron huyendo cuando encontraron el diablo, despavorido, y dejaron todo abandonado. Entonces, hay civilizaciones que no conocemos, ni la vamos a conocer, porque la tapan. Bueno, y ya para ese siglo, el XIX, empieza a ser Pinino una gran potencia, que surge del corazón de los territorios ocupados por Europa. Se desarrolla, y ya para los siglos XX, aprovechando las debilidades y las confrontaciones de los europeos, esta nación, que ya había alcanzado un nivel de desarrollo industrial para los tiempos modernos del siglo XIX, el siglo XX, había ya empezado a dejar atrás todo lo que era la industrialización al vapor. Al vapor eran unos grandes hornos que se usaban para calentar agua y ponerla a hervir, como decimos aquí, y alcanzar un grado de ebullición sobre los 100 grados, y ese vapor entonces era el que movía las maquinarias. Se usaron en la navegación, se usaron en las vías férreas, se usaron en las maquinarias, se usaban en los carros, se usaban en los equipos pesados. Ustedes no se acuerdan del cholumpún, de los rodillos de compactar a la tierra para hacer los caminos que duraban, en una hora caminaban 5 kilómetros. Y cada vez que se movían era chulumpum, los galeones. Eran de marca de galeones que fabricaban esos equipos para construir carreteras y ya hoy día ya tienen ustedes noticias de primer orden porque los aparatitos, estos por donde yo le estoy hablando, han dado un empujón enorme a la humanidad. Es decir, que no han podido controlar que la humanidad tenga cierto nivel de opciones. Por ejemplo, por donde nosotros tenemos el interés de hacerle llegar a ustedes estas historietas que hacemos para refrescarle la memoria y ayudarle a su imaginación a que entiendan cómo eran las cosas, cómo son las cosas, quiénes quieren las cosas, como el Juan de la Cosa que se robó todos los libros y se los llevó, nadie sabe dónde lo tiene. Se dice que hay una parte en la India, en un lugar que albergan grandes documentos de la humanidad. Bueno, eso hay muchísimo en el Vaticano, hay muchos documentos de todo lo que ha sucedido, de toda la maldad, de toda la fechoría que han hecho y que nada,
Seguimos viviendo y las sociedades siguen luchando por su independencia. Ahí es que la puerca retuerce el rabo. La puerca retuerce el rabo porque las élites que dominan el mundo no quieren la independencia de los pueblos. No quieren que se enteren de que lo que quieren de Irán es el uranio, de lo que quieren de Irán es el petróleo, de lo que quieren de Irán es todo lo que han cosechado en desarrollo cultural y expresado en manualidades, en obras de artes, en todo el contenido cultural, que es uno de los más abundantes que posee civilización alguna, y la tienen los persas, los iraníes. Quieren a sus gentes, quieren a sus mujeres para refinar la raza de ellos. Son unos malvados que viven saqueando. Han hecho emigrar de Ucrania, han hecho emigrar de China, han hecho emigrar de la India, de nuestras tierras, millones y decenas y cientos de millones de seres humanos para alimentar las ansiedades y las vagabunderías, desde los niños hasta las muchachas más hermosas del mundo y los muchachos más hermosos y los más científicos del mundo, y se apoderan de ellos para el usufructo. No crean ustedes que solo de los plátanos, de los guineos, de la yautía, de los limones, de los guineos, que todos se lo llevan, todos lo procesan y todos vienen como los espejitos. Mira el guineíto tuyo aquí. No te puedes comer el guineo porque le para el crecimiento a tu hija. No pueden usar el limón porque tu hija no va a ser señorita nunca porque le detiene el crecimiento. Mentira. Lo procesan como materia prima y nos lo envían procesado aquí en compota, en pastillitas, que son vitaminas de qué sé yo cuánto, y te venden la idea de que esa vitamina está toda la solución de tu problema en el mundo oye, hay empresas que se desarrollan en Michigan, que son las dueñas y amos del mundo de todo el negocio de procesar todos estos materia prima de los frutos que se producen, para entonces ellos darle valor agregado a todo esto. Y ya saben, aquí no le sacamos el valor agregado al guineo, ni al plátano, ni a la yautía, ni a la yuca, ni al arroz, nada aquí, ni un vinito de arroz hacemos. En China hacen de todo con el arroz. Hasta producen arsénico que sirve para usarlo y exterminar especies que no les interese que sigan viviendo, porque es un veneno el arsénico. El arroz hay que lavarlo bien, dejarlo en agua un buen rato, un buen tiempo para que desprenda esa agua blanca que contiene arsénico y es un veneno, y luego te afecta el corazón, te afecta la salud y te mueres. Bueno, de esta manera es que les hablamos para que ustedes tengan sentido de todo lo que acontece en el mundo. Ahora bien, este tipo de conversatorios, de reflexiones, no les permiten que tengan expansión en la audiencia, porque lo controlan, no lo promueven. Todo eso que ustedes ven, que hablan todos los días, todas las horas, cada rato, que YouTube se lo vende, que se lo vende Facebook, se lo vende el otro. Y hay tigres que se han hecho hasta multimillonarios con el aparatito, porque le dan dinero para que sigan entreteniendo a las colectividades. Pero programas como estos lo limitan, lo sabemos. Por eso no nos oyen, por eso no nos escuchan, por eso no quieren enterarse, porque no se lo permiten. Pero si tú rompes la atadura y dices, no, yo voy a oír a este señor porque algo aprendo, algo se me queda y algo comparto con él. Bueno, pues ya saben las razones. Pero si tú, que de alguna manera te enteras del programa, suscríbete al canal para que ellos sepan que hay mucha gente que no quieren oír solo una campana, que fulano, ese es radical. No, hombre, ese habla en contra de Venezuela, que no tiene madre, pero ese es un agente que le pagan para eso, que quiere que Estados Unidos, lo más grande del mundo, a lo mejor no, a lo mejor es un agente que le pagan para que hable de eso.
Y solo promueven entonces lo que le dicen cómo votar, los que le dicen cómo asumir un producto, como le dicen cuáles son los colores que tú debes usar porque son los que están de moda, cuáles son los televisores que son buenos, cuáles son los carros que son buenos, y que usted de manera zángana va y lo compra, va y lo busca, porque ellos les dicen, ellos, las élites que controlan todo este mecanismo de comunicación. Bueno, y esos mecanismos de comunicación no hablan de los métodos del salvajismo nunca visto y que inician un proceso de subyugación de los territorios adyacentes y evolucionando a lo que hoy conocemos como el aparato que hoy día se usa para producir martirio en cantidades industriales de forma tal que las poblaciones se mantengan bajo un estrés de sufrimiento, de que con tal situación esas élites tienen toda la facilidad del mundo de controlarla, porque para el sufrimiento tienen las religiones, las creencias. Claro, todo el mundo tiene derecho a tener su propia creencia y hay que respetarlo. Ahora, hay que entender que las creencias la dominan, la difunden y la imponen las élites que controlan todo lo que tiene que ver con la producción, la masa monetaria, con todo lo que tiene que ver el bienestar de un sistema, porque ese 1% que controla el mundo controla las grandes riquezas para ellos vivir como le dé su gana y aprovecharse de todo lo que pueden controlar en la civilización, desde los eventos deportivos, desde los eventos que tienen que ver con el arte, la cultura, los eventos científicos, con los eventos culturales, donde van captando todo lo que ellos necesiten, los placeres, desde lo sexual hasta los placeres que generan deportes, placeres que generan contiendas que ellos desarrollan y ponen en marcha para saciar su espíritu de dominación. Y con ello someter toda la humanidad a sus intereses y así sus élites, adueñarse de todo el bienestar que se ha producido a la fecha. El imperio moderno, fruto del gran capital, han impuesto condiciones salvajes, lo que el Papa Francisco lo llamó el capitalismo salvaje. Porque el Papa entendió que de la manera que están las élites controlando al mundo es de una manera que es sobre la base del salvajismo, sobre la base de imponer los negocios a como ellos les dé su santísima gana y en las condiciones que ellos quieren. Por eso le llamó el Papa capitalismo salvaje, para alcanzar un grado de dominación heredado del Imperio Romano y más adelante de los cruzados. Los cruzados, de los que hemos dicho aquí que eran legiones militares controladas por las élites imperiales, para servirle a sus intereses, sacar los pueblos por donde quiera que iban, o por donde quiera que pasaban, o por donde quiera que arrasaban con las etnias y las civilizaciones que encontraban en el camino, y las saqueaban, les robaban todo, y esos cruzados pues hacían contrato de no agresión, hacían contrato de paz, y inmediatamente lo violaban, como hacen ahora. Por eso le hemos dicho a civilizaciones que hoy han alcanzado, no se confíen de los cruzados, que te firman un papel ahora y ahorita hacen todo lo que niega a lo que firmaron. Lo que está pasando en Irán, que han hecho muchísimos acuerdos, inmediatamente lo violan porque lo que quieren es el uranio iraní, quieren el petróleo iraní, quieren la civilización iraní, quieren la ciencia iraní, quieren las muchachas y los muchachitos y las niñas iraníes para el usufructo y disfruto de las élites que controlan el mundo. ¿O no saben del escándalo de
de un delincuente que ofertaba placeres infinitos para esas élites y que se constituyeron prácticamente en sectas diabólicas para usufructuar los dones que ofertan las niñas, los niños, las muchachas, los muchachos, en fin, todas las cosas que supuestamente por la degeneración moral que han alcanzado estas élites para la satisfacción personal de ellos. Pues los cruzados atropellaban los pueblos y continentes de todo el planeta bajo condiciones inhumanas, sobre todo en el África. Pero en el África, lo que pasó ahí, lo que sigue pasando ha sido diabólico, terrible, terrible, terrible. Iban con atarraya, iban con jaula, iban con todo tipo de mecanismos de apresar poblaciones enteras organizadas con sus reinados, con su forma de aldea, gobernarse, de sus estructuras y orden social que habían alcanzado como los primeros pobladores de este planeta, conocido como civilización hoy día. Fueron los africanos que se disgregaron por todo el planeta y fueron desarrollándose, pero millones de años, porque, vuelvo y les repito, te presentan una figura de un jerarca de hace 10.000 años igualito a lo de hoy. Es porque una especie, cualquiera que sea, que viva sobre el planeta, transformarse en su forma y en su estructura orgánica, eso no es de un día para otro, no sean mentirosos. Es porque los chinos que conocemos hoy son los chinos que conocemos de hace 15, 20.000 años, igualito. Están ahí los vestigios que han dejado. No sean hipócritas, mentirosos, hablen de la verdad. La ciencia no se puede ocultar a las poblaciones. Hablen de todo lo que, de todas las civilizaciones que ha tenido el planeta. Que ustedes tienen todos los documentos guardados, robados. Lo tiene el Vaticano, lo tienen los indios, lo tienen los chinos, los rusos, lo tienen todos esos grandes imperios. Pero siguen hablándole mentira, atropellan los pueblos, los continentes, los mantienen bajo condiciones inhumanas, sobre todo en el África. Se robaban todas sus poblaciones, la amadrinaban, la metían en góndola y duraban 3 y 4 meses para llevarla de un sitio a otro y venderlo como esclavo. En el camino se moría más del 70% de esos esclavos. Y aún así no quieren que se liberen los africanos del dominio de los europeos, que aún tienen un gran dominio en el África, saqueando toda su riqueza, desde uranio hasta cobre, desde el cobre hasta el oro, desde el oro, la plata, de todos los minerales de la tabla periódica que hoy conocemos y los elementos que se siguen conociendo los tiene el África, el continente africano. Tiene toda la riqueza del mundo, sobre todo la humana, su cultura, sus avances que alcanzaron. Ya habíamos hablado, aquí le hemos hablado de todo, hasta hoy le hemos hablado de todo. Bueno, Asia, Medio Oriente y todos los pueblos que hasta hoy en día conocemos de los saqueos que han sido sometidos y lo destruyen su estructura social, su orden, para así imponer sus ansias de dominio. Aún todo el martirio impuesto a los pueblos se han encontrado con poblaciones y hombres que han librado y libran grandes batallas, tal cual desarrollan las potencias para diezmar los pueblos, libran esas batallas con los mismos instrumentos y los mismos armamentos, porque logran alcanzarlos, y hombres de titanes han librado guerra para restaurar su dignidad de sus pueblos. Y para terminar con esta narrativa de hoy, que hemos querido
navegar, caminar, volar por toda la esfera terrestre en cuanto a las civilizaciones, desde cuando los aborígenes empezaron a tener el dominio de la naturaleza y el dominio de los instrumentos, el dominio, las capacidades para hacer instrumentos que le permitieran dominar el procesar, cultivar todo lo que genera riqueza. Y podríamos llenar enciclopedias nombrando pueblos y hombres que los han enfrentado. Y ese pudor ha provocado el inicio. Y ese pudor de esos hombres, de esas naciones, han provocado el inicio del declive de esa estructura imperial que hoy pretende diezmar la civilización y hasta hacerla desaparecer sin importarle que también ellos se irán de paro. Porque el primer petardo nuclear que explote en algún lugar, explotarán en cadena y harán desaparecer el planeta en fracciones de minutos. Y el tiempo será tan corto que podremos ver única y solamente un rayo que ilumine nuestros ojos para que jamás volvamos a ver nada de lo que tuvimos la suerte y el milagro de existir para verlo. Así que hacemos nueva vez un llamado a estas potencias que dejen la angurria, y que el desarrollo lo empleen para el bien común de la humanidad. Y que de todas esas fábricas robotizadas que han logrado hasta hoy, sobre la base del desarrollo científico de la humanidad, producido por la humanidad, los beneficios hay que distribuirlo entre ellas. Y nosotros, la humanidad, la población, tenemos que elevar nuestra movilización de protesta contra la concentración de la riqueza que se nos arranca de los esfuerzos que hemos hecho para lograr los niveles que hemos alcanzado hoy día, y ponernos todos al unísono y exigirle a los chinos, a los indios, a los norteamericanos, a los europeos, que los grandes beneficios que se producen por la ciencia alcanzados hasta el día de hoy tienen que ser distribuidos entre todas las civilizaciones que tenemos de la humanidad que se han alcanzado hasta hoy día. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho. Que la pasen muy bien.